este mensaje se llama Guiados por el Espíritu Santo. Y vamos a dar al principio 2 ejemplos. Ustedes saben que, por ejemplo, en el estado de Sinaloa hay una cultura, como en todos los países y estados y todo, que cuando la gente se viene termina la prepa, lo máximo que es para ellos en su idea cultural es mandarlos a estudiar a Guadalajara. La gente que puede hacer eso es lo máximo. Y es hasta de estatus, ¿no? Hasta la gente se siente más importante porque pueden mandar a sus hijos a estudiar a Guadalajara. Pero ¿qué es lo que encuentran a veces en Guadalajara? Pues alcoholismo. ¿Por qué? Porque a veces los papás, por una idea cultural, no se dan cuenta que los hijos no tienen una madurez para saber escoger y decir que sí y que no. Y no solo es en los jóvenes de otros estados o de otros países. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que velar por nuestros hijos. No porque estén ya nacidos de nuevo nosotros, o ellos hayan nacido de nuevo, nosotros ya podemos dejarlos. Nosotros tenemos que velar en oración y ver hacia dónde nos guía el Espíritu de Dios, qué es lo que necesitan nuestros hijos. Hay por ejemplo, también otro ejemplo que tengo de la ciudad de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Conocemos a un muchacho ahí en Estados Unidos, en la capital hay de las mejores universidades ahí. ¿Y qué pasó? Como la cultura de ese país dice que cuando terminan el bachillerato, por cultura, por crecimiento, ideas, cultura, tienen que ir a otra ciudad a estudiar. Este muchacho se fue a Nueva Orleans, que dices, para nada ni de universidades, si lo ves en el plano natural, en la mente humana, una comparación de esa universidad a esa. Pero como es la cultura, aún teniendo todos los recursos, se ciega el entendimiento porque el enemigo está ahí. El punto es que nosotros como hijos de Dios tengamos la madurez, que ahorita vamos a ver, para saber cómo guiar. Y ustedes pequeños, ¿qué decisiones toman? Dios les ha dado inteligencia para ser guiados por el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ir viendo. Entonces, ¿saben qué pasó con este muchacho? Pues hasta se enfermó del hígado porque aprendió a bailar, aprendió a muchas cosas que al sentirse fuera de casa, pues hizo muchas cosas que no debía de hacer. Entonces, los padres, la familia es una protección. Y nosotros tenemos que ver qué madurez realmente tienen los hijos. No es un control, es un cuidado. Es un cuidado de amor, pero poco a poco llevar el crecimiento. Nosotros somos hijos de Dios y ¿qué? Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso estamos aquí, la congregación, el congregarnos, es para madurar espiritualmente. ¿Y quién nos madura? El Espíritu Santo. Porque va creciendo Cristo, ¿qué? En nosotros, en nuestro corazón. Y entonces, ¿saben qué pasa? Cada vez que nos reunimos en las diferentes actividades, el domingo, en el discipulado y todo eso, el Espíritu Santo está hablando algo para darte, ¿qué? Crecimiento. Y tú puedas ser guiado por el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver aquí. Pablo está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, a los maduros en Cristo. Entonces tenemos que ver que no es nada más voy a una congregación, voy a un crecimiento donde Dios me ha plantado con un propósito. ¿Verdad que ya va teniendo más entendimiento la situación? Porque a veces las personas, la mayoría venían de la tradición. Entonces en sus corazones todavía hay arraigadas ideas. Y si pasaste por un lugar que había todavía arraigadas ideas de la tradición, pues ahí nunca creciste en ciertas cosas. Entonces hay que estar atento al Espíritu Santo. Ok, vamos a Gálatas 6, el versículo 1, la parte A. Gálatas 6. A ver, los niños traen su Biblia para que ellos ya la saben en el devocional, en la pepita de oro, todo eso en la escuela la usan. Saquen sus Biblias y con todo amor, con toda actitud de crecimiento. Gálatas 6:1,
aquí Pablo le está hablando a los hermanos para que estuvieran atentos cuando alguien caía en pecado y cómo amonestarlos, pero no nada más en lo que veían en sus ojos naturales o en su mente humana, sino quería que los amonestaran sobre el pecado que estaba en sus vidas. Pero a nosotros nos interesa la parte A, la primera parte. Para tener esa madurez que les está diciendo, dice, hermanos, ustedes son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. O sea que no nos guía la cultura, las ideas, la religión. A veces hay hijos de Dios que ya hicieron su propia religión. Voy un día sí y un día no a la congregación, un domingo sí, un domingo no. Tengo un compromiso, tengo esto. Sí me explico, ya tienen como su decálogo de cómo se tienen que conducir. ¿Y la guía del Espíritu Santo dónde está? Es que el razonamiento humano, la parte humana, siempre se quiere anteponer al Espíritu, es la lucha del Espíritu y la carne, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser guiados ¿por quién? A ver, por el Espíritu Santo. Y esto es un crecimiento, no es algo que se da nada más rápidamente. Si tú no eres maduro, aplícate para crecer, aplícate a caminar en lo que Dios tiene para ti. En Mateo 11:12, en la TLA les voy a leer, dice, desde Mateo 11:12. Me detengo un poco por los que están anotando y luego pasan a su Biblia. Qué bueno, gracias a Dios, siempre y cuando anoten y vuelvan a repasar, porque luego una nota y luego ya no vuelve a repasar, pero en nuestra inteligencia, el hacer el ejercicio, el estar escribiendo y viendo, hay algo de nuestra memoria que unos somos más fáciles que se nos memoriza, ¿sí? Entonces dice Mateo 11:12. Vamos a esperar aquí a Danielita, que ya sabe dónde está el libro de Mateo. Gracias a Dios por estos niños que aman al Señor, que tienen su corazón en Él y que también están aprendiendo aquí hoy, esta mañana con los adultos. Dice Mateo 11:12. Dice la TLA, vamos a leer dos versiones, la TLA y la Reina Valera. Vamos a leer primero la TLA. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? A ver si alguien sabe. Arrepentimiento. Entonces, para entrar en el reino de Dios tenemos que ser como niños y tener un corazón arrepentido de nuestras malas obras del pecado. ¿Sí? Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. O sea, aquí nos está diciendo que el reino de Dios tiene ¿qué? Enemigos. La cultura, la religión, las ideas humanas tratan de jalarte a que tú pienses que esos conceptos son los adecuados en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos y solo la gente valiente, ¿dónde están los valientes? Levanta la mano. Y solo la gente valiente y decidida, los decididos levanten la mano. Decididos logra, o sea, es un logro, El mundo que habla tanto de los logros, pero es un logro realmente que alcances tu propósito. Es un logro que seas guiado por el Espíritu Santo. Es un logro que tengas tal crecimiento que ya empiezas a oír internamente la voz de Dios. Eso es madurez. Y la guía, a lo mejor no lo oyes audible, pero ya sabes cómo te está hablando en la palabra, ya te está dirigiendo con señales, ya todo eso. Dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él, del ejército de Dios, del reino de Dios, ¿sí? ¿Quién dejó su camita bien calientita? Pero logramos vencer la carne. Y vivimos ¿qué? Para el Espíritu. ¿Dónde tengo que estar? ¿Cómo me tengo que mover? Dice la Escritura en Mateo 11:12, Reina Valera.
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y esto me hizo recordar una vez en una reunión de pastores y de gente de la iglesia, me decía, señora, ¿y usted cómo logró? Todavía no estábamos siendo ungidos como pastores. Me preguntó, ¿y ustedes cómo lograron tantas cosas? Pues la verdad en ese momento no sabía contestarle, lo único que le dije, pues la necesidad de Dios. Y la realidad es que pasa el tiempo y todos seguimos teniendo una gran necesidad de Dios. La situación es que realmente la reconozcamos. Una persona que verdaderamente se entrega con todo su corazón como tú, como cada uno de los que están aquí, que dejaron la camita, dejaron la comodidad, dejaron tantas cosas, es porque reconocen su necesidad de Dios. Que a lo mejor tienes suplidas todas tus cosas humanas, pero que sabes que sin Dios no eres nada, ni vas a ningún lado. Por eso necesitamos esa guía del Espíritu y tener esa conciencia de madurar para ser guiados y entender hacia dónde vamos. No es nada más obtener cosas. A veces, tristemente, a veces se ha visto el cristianismo como obtener cosas en el último tiempo. Pero no, la guía del Espíritu es lo más precioso que podamos tener porque tenemos una relación con el Señor Jesús. Ser fiel a Dios es ser dependiente de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Recuerda siempre, Dios del crecimiento. La Escritura dice, Apolo regó, Cleofas sembró, pero Dios del crecimiento. Abraham tuvo confianza y fe a Dios, escuchó su voz y su dirección. Abigail entendió quién era David y supo por dónde ir y cómo salvar su casa, preparar tortas de pasas y la llevó a David. También hay autoridades en la iglesia que no las puedes desechar o maltratar. ¿Cómo has preparado tu corazón a Dios para entender tu contexto de toda la obra de Dios en tu vida y congregación? ¿Cómo has preparado tu corazón? ¿Cómo hemos preparado nuestro corazón para entender dónde estamos, por qué estamos y por qué estamos congregados aquí? Porque tienes una relación con Dios, pero también eres un cuerpo aquí primeramente. Aquí te llamó Dios a ser un cuerpo y parte de esto es entrar en la visión de Dios para lo cual Dios te puso aquí. Y entender que parte de conocer a Dios es congregarte. Porque Cristo vino a pagar el precio por nuestros pecados, a darnos nueva vida, a darnos salvación, pero también ¿a qué? A establecer su iglesia y en su iglesia que somos cada uno de nosotros quien vive el reino de Dios. Donde hay justicia, paz y gozo en el Espíritu. Parte de conocer a Dios es congregarte y donde Dios te ha puesto a congregarte hay autoridades dadas por Él, pero ¿saben qué? El que abre y el que cierra es Él. Y vamos a Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7. Está hablando aquí al ángel de la iglesia en Filadelfia, el Señor Jesús. Filadelfia, esta iglesia era una iglesia que estaba vista por el Señor Jesús como una iglesia fiel. Decimos tanto, Dios es fiel, pero nosotros ¿cómo somos con Él? Dice Apocalipsis 3:7. Apocalipsis es ¿qué número del libro? ¿El último? ¿Sí? Ok. Dice Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dios nos insta a crecer y a seguirlo y a conocer más y entender lo que es su iglesia, su reino y por qué nos congregamos aquí como cuerpo de Cristo. Y tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios para que Él nos vaya mostrando
a cada uno porque tu corazón, lo que tú tienes en tu mente es diferente y Dios te quiere guiar a toda verdad y a toda justicia con su Espíritu. Gálatas 6, del 8 al 10. Gálatas 6, del 8 al 10. Yo les voy a leer la versión TLA. Estábamos diciendo que Dios nos insta a crecer, a seguirlo, a conocerlo y a entender lo que es Él, su iglesia, que somos cada uno de nosotros. A ver, un momento, dile a tu compañero, tú eres templo del Espíritu Santo. Es algo que tenemos que tener bien fijo, que somos nosotros, cada uno, la iglesia, que nos congregamos en un cuerpo, ¿qué? Para darle adoración a Él. ¿Y dónde dice Dios que nos congreguemos? Él nos pone en el lugar exacto para congregarnos. Ahora sí, Gálatas 6, del 8 al 10 dice, si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre, pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, hagamos bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. ¿Y qué nos está alertando Dios primero con este versículo y con todo este mensaje? Ser guiados por el Espíritu Santo, dejar los malos deseos. Porque cuando tú sigues la guía del Espíritu, ya tienes un crecimiento en Cristo. Te has rendido, has confiado, has creído, has perseverado, has permanecido y no dejas de congregarte. Cristo habló de su reino y Él es el único que abre o cierra. Cuando una persona va y viene sin ningún compromiso con Él y con su reino, pues no va a llegar ¿a dónde? A ningún lugar. Dios va a ser fiel y va a estar redarguyendo, pero tenemos que tomar firmeza en el llamado, en lo que realmente somos espiritualmente, no carnalmente. ¿Sí? La iglesia no te da la salvación, pero es el lugar donde Dios te crece en Cristo. Hay autoridades de Dios y el mover que Dios da para tu crecimiento. Tu parte individual como iglesia es tener la confianza, la fe, que te da crecimiento para ser guiados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, porque te has rendido ¿a quién? A Dios. Y es tan hermoso, si ustedes se fijan en todo lo que estoy hablando y las palabras que se dieron en la alabanza, hasta en la oración de los diezmos, todo va conectado espiritualmente, lo que Dios va hablando por su Espíritu. ¿Sí? Porque no crean que nos ponemos de acuerdo. Es Dios. Es Dios. Es Dios, porque es el Espíritu de Dios. ¿Y qué tenemos? Nos encantan las recompensas. A ver, levanten la mano a quién le gustan las recompensas. A todos, ¿verdad? Nos gustan los regalos, las recompensas, todo aquello. Pues Dios tiene recompensas a aquel que le ama, a aquel que le sigue. Vamos a Salmos 91, del 14 al 16. Y quiero decirte, no es una obra en tu fuerza. Tengo que ir a la congregación, tengo que leer, tengo que... O reglas de obediencia, tengo que cumplir tal regla. La confianza y la fe en Dios y en la obra maravillosa de Cristo, su Hijo, en ti se traduce en una obediencia. ¿Por qué? Por amor. No quiero estar en ningún otro lugar, no quiero hacer nada que no sea estar donde Dios me ha llamado a estar. Por eso a veces como cristianos dicen, eres cristiano, ya no haces esto, ya no haces lo otro. Pues ya no lo necesito. Dios ha llenado tanto mi vida, mi amor, todo lo que soy, que estar con Él y estar donde Él me dice es mi mayor deleite, y haciendo lo que Él me dice. Fíjense, qué hermoso. Salmo 91, del 14 al 16, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿En quién has puesto tu amor? A ver, ¿en quién has puesto tu amor?
A ver los niños, esta época de tantos regalos, de tantas cosas, ¿en qué han puesto su amor? Aquí Dios nos está hablando a los que en Él han puesto su amor. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también que lo libraré. Todos enfrentamos situaciones, ¿sí o no? Todos, de todo tipo, pero tenemos que estar firmes en lo que dice la palabra de Dios. Amados, esto es un crecimiento. No creas que el primer día que lo leíste ya, y ya lo sé. Yo me acuerdo de una persona que yo le decía, no, pues medítalo ahí, léelo. No, es que yo ya leí toda la Biblia y ya no quería volver porque era su interpretación de su razonamiento humano. Yo ya lo leí, ya lo oí, ya lo pasé. Pero Dios quiere hablarte profundamente, entonces un versículo lo tienes que estar masticando, meditando. Así me sentía, yo estaba comiendo manzana en la mañana picada y le digo a mi marido, me sentía como rumiante. No acababa, pasaba el tiempo y no acababa. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Y mira, ahorita vamos a hacer una separación, lo que es el entendimiento de este mundo y lo que es la mente espiritual, la mente de Cristo. Dice, lo pondré en alto y la gente, ay, voy a tener un estatus o voy a tener un nombramiento alto. Esa es la mente humana. Pero ¿qué lugar más alto podemos tener que podernos relacionar con Dios? ¿Qué lugar más alto podemos tener que la guía de su Espíritu Santo y saber qué es lo que me está hablando a mí? ¿Qué es lo que me está guiando en mi familia, en mi vida, en mi congregación, en todo lo que yo hago? ¿Hay un lugar más alto que poder estarnos relacionando con Él activamente y conociéndolo? Porque sabes que Dios te está hablando. Esto no es una imitación. Tú sabes que tienes una relación con Dios. Tú sabes el versículo que te dio. Tú sabes en la alabanza que te ministró. Pero es un crecimiento al que persevera. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré. Fíjate, con Él estaré yo en la angustia. ¡Oh! Es algo que nunca se nos debe olvidar porque todos pasamos situaciones, pero necesitamos crecer en esa conciencia. ¿Quién está con nosotros? A todos nos gustan nada más los momentos alegres, ¿sí o no? Pero no debemos olvidar que ahí donde estás, en el tiempo que sea, ahí está Dios contigo. No dice el Salmo 23, aunque vaya en camino oscuro, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y todos enfrentamos temores, situaciones, pero ¿quién está contigo? Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto nos hace ver que no tenemos que estar esperando. ¿Ustedes creen que esa viuda, de la cual se estaba hablando ahorita en el mensaje de los diezmos y ofrendas, tenía su amor en otra cosa? Sabía solamente quién la podía librar, sabía quién era el único que podía reconocer su vida. Y por eso le daba todo, porque en Él estaba, ¿qué? Segura. No es un buen corazón, a tu propio concepto. Lo mejor de tu corazón es ¿para quién? Para Dios. ¿Y lo produce quién? Dios. Si tú has dicho cosas así que, hoy, no, pues puedo hacer esto, o puedo dar esto, o puedo decir esto, ¿quién ha sido? Dios. Exáltalo, glorifícalo por las buenas cosas que ha hecho en tu vida. Y sigue haciendo y hará, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo mejor de tu corazón es para Dios y lo produce Dios. Reconocer si hay pecado, maldad en tu corazón lo cuidas y lo rindes para ser fiel a Dios. La guía del Espíritu Santo va más allá de ser una persona buena a tu propio concepto. Hay gente
Tristemente a veces nacidos de nuevo que han tomado como su propio decálogo de cómo debo de ser como cristiano en lugar de la palabra de Dios y quieren ser buenos a su propio concepto porque no disciernen el corazón. Y ahorita vamos a ver más adelante lo que es el corazón. Un buen corazón a su propio concepto a veces usa a Dios y no puede ver nada y no tiene que ver nada con Dios. Así que hay que ser, vamos a ver ahorita adelante, sinceros, transparentes, íntegros con Dios. Cada uno de los miembros de este cuerpo de Cristo hacemos la iglesia. Y recordaba yo cuando el Señor me estaba dando este mensaje, la enseñanza del mayordomo infiel. Quiso ganar amigos con las riquezas injustas, organizando todo para salir bien librado. ¿Y a quién no toma en cuenta? A Dios. Eso nos habla a nosotros que tenemos que tomar en cuenta a Dios. A veces hay cosas que no sabemos, pero ¿qué? Dios nos puede sacar de cualquier situación para que realmente lo tomemos en cuenta. El propósito de Dios donde te ha puesto es lo que debe ser para nosotros, la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué me puso aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo Dios se quiere mover donde nos ha puesto? Seguir la dirección de Dios, no nuestra propia manera de ver las cosas. Este mayordomo infiel está en el libro de Lucas, si luego lo quieren buscar. Le cobró a los deudores menos para ganar su aprecio y no le importó su señor el que lo había puesto ahí. Entonces nosotros tenemos, donde quiera que Dios nos ponga, una responsabilidad. Necesitamos ser fieles a Dios y guiados por su Espíritu. En el Salmo 19:12, Salmo 19:12. Dice la Escritura, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué creen que la primera bienaventuranza nos habla, bienaventurados los pobres en espíritus, porque ellos reconocen su necesidad de Dios? Porque todos los días, a toda hora, tenemos una gran necesidad ¿de quién? De Dios. Vamos a Salmo 25:21, la Reina Valera. Salmo 25:21. Nosotros, aparte de estar dispuestos a ver cómo estamos nosotros, tenemos que guardar una integridad y transparencia ¿con quién? Con Dios. Hay personas que tratan de portarse lo mejor con todo mundo, pero a Dios lo dejan a un lado. Y nuestra primera integridad y rectitud debe de ser siempre primero con Dios. Y lo vimos en este ejemplo que nos daban en la palabra de los diezmos, la viuda que entregó todo. Esa integridad y esa rectitud, esa transparencia es alguien que entrega todo. El versículo aquí de Salmos 25:21 dice, integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. A veces hay que esperar. A veces todo trata de decir, tú eres el culpable, tú eres la culpable. Pero Dios se encarga con justicia de poner la verdad y cada cosa en su lugar. Es algo que sale de lo más profundo de ti y de tu corazón, porque hay un río de su Espíritu Santo cuando eres íntegro y transparente con Dios. Y Él sabe exactamente las cosas que pasan. Eres llamado, pasas tiempo con Dios, en oración, en su palabra, adoras a Dios, no dejas de congregarte, tienes un corazón humilde para reconocer cuando algo está mal en tu corazón, en tu vida. Creo que a los seres humanos es que lo que más nos cuesta, ¿no? Creyentes o no creyentes, nacidos de nuevo o no nacidos de nuevo, lo que más nos cuesta es reconocer cuando estamos mal. Pero la transparencia, la integridad y la verdad de cada corazón, solo Dios la sabe. Muchos pueden hablar, por eso estuvimos viendo todo el año pasado, mucho tiempo. Dios trajo mucho ese versículo, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Porque es muy fácil hablar de lo que vemos físicamente,
pero detrás hay una verdad espiritual y un corazón que solo ve Dios. Y tenemos que tener temor reverente a Dios. El resultado cuando entiendes cómo te está guiando el Espíritu Santo, la guía de Dios en tu vida, ¡wow!, es maravillosa. Pero has pasado tiempo con Dios, has pasado situaciones buenas, muy buenas con el Señor, pero también otras que dices, ay Señor, me siento punching bag. Sí, pero al fin y al cabo, ¿a quién rindes tu corazón? ¿De quién dependes? ¿Quién es lo más importante para ti? Gálatas 5:16. Y esta guía del Espíritu Santo es realmente entender que tenemos que estar viendo las cosas de arriba y depender de Dios. Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. Así no desearán hacer lo malo. Porque todos los días todos nos enfrentamos a una lucha espiritual y a una decisión. ¿Cómo le voy a hacer aquí? ¿Qué es la decisión que debo de tomar? ¿Pero qué dice la Escritura? Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Romanos 8:5. Romanos 8:5, tomen sus Biblias. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es muy hermoso decir, tengo la mente de Cristo, pero hay que ver realmente todo el día que estoy pensando y saber que esos pensamientos están en mi corazón y en mi mente. También qué gente estoy escuchando, algo que Dios hablaba en este último mes mucho, qué voces escuchas, qué voces escuchas. Hay que estar atento al sonido de Dios, qué es lo que Dios me está hablando, para ser guiados por el Espíritu Santo. ¿En qué piensas? A ver, dite a ti mismo, ¿en qué piensas? Dile a tu compañero, ¿en qué piensas? Cuida tu mente. Fíjate qué palabras recibes, qué palabras hablas y qué palabras aceptas. Filipenses 3, del 18 al 19. Estamos en este mensaje guiados por el Espíritu de Dios. Filipenses 3, 18, 19 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Toman decisiones que a su propio concepto, a su religión que ya hicieron, a su carnalidad, pero no toman en cuenta al Espíritu de Dios que les está hablando. Dice, porque Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu da vida y ¿qué? Y paz. ¿Quieres vida y paz? Hoy es el tiempo de buenos propósitos para mucha gente, aunque nosotros siempre estamos viendo un crecimiento los 365 días del año de crecer en Cristo, de activar nuestra vida espiritual, de estar conectados con el Señor. La gente cree que ella tiene el poder. Sí, la gente que no conoce a Cristo tiene poder de decisión, pero su voluntad está atada al pecado o la maldad en su corazón. Sus decisiones los llevan a la muerte, porque es la carne pecaminosa la que opera en su corazón. ¡Wow! Es la carne. Un día hablando con una persona me decía, ay, es que me he sentido tan mal, me duele tanto el corazón. Y le decía yo, me dice, porque me dice, ¿no será que me hicieron brujería? Le dije, no es brujería todo esto. Pero es una salida muy fácil decir, me hicieron, eso. Por eso les digo, y a todos nos cuesta trabajo, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, podemos ir al trono de la gracia y hablar cara a cara con Dios.
cara a cara. ¿Se imaginan ese privilegio que tenemos cada uno? De poder cara a cara estar hablando con Dios. No lo ves con estos ojos físicos, pero lo ves con los ojos del corazón. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Porque es un acto de fe ir con el Señor y rendirte y decirle, Dios, te necesito que me digas cómo estoy, para que salga de la angustia, para que salga de la inseguridad, para que salga del pecado. Ahí tenemos la respuesta. Los años que lleva esta congregación, 16 años, siempre estamos hablando ¿de qué? De la relación personal con Cristo, que nos lleva ¿qué? Al corazón del Padre, porque Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Como hijo de Dios debemos entender lo que es el corazón. Vamos a Jeremías 17:1, que no solo está hablando del pecado de la gente que no conoce a Dios. Judá es el pueblo de Dios. Es un acto de fe, de rendirte de rodillas en tu corazón y decirle, Dios, dime, no quiero estar en mi cultura que heredé, no quiero estar en la cultura nacional o de una manera, una cosa las hace todo mundo, pero tenemos que ser guiados por ¿quién? Toda justicia. Dice la Escritura, el pecado de Judá está escrito con sinceridad y en los cuernos de sus altares. ¿Y qué es ese pecado? O nuestra confianza la pongamos en Dios. La pones en otras cosas. Y en Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No quiere decir que seas grosero con las personas. Es tan fácil, es un hilo muy delgado cuando ya estamos dependiendo de las personas y no que nos deshonra. La Escritura dice que honres a los, ¿sí? Tú tienes que guardar tu corazón en dónde estás ubicado, dónde está tu confianza. Dice, el primero siempre tiene que ser Dios. Dice del 7 al 10. Nos ha librado Dios, ¿no? En la salvación en Cristo. Porque la fe, ahorita vamos a ver esa escritura, se purifica el corazón. Dice, bendito el... Estoy en Jeremías 17, del 7 al 10, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que... O sea, cada día que tú estás caminando con el Señor, ahí vas a saber quién te sostiene. Tú vas a saber quién va a llegar con toda la caballería para sin fe, sin esperanza en este mundo. Ahora sabes lo que dice la palabra de Dios. Ahora árbol no verá cuando viene el calor, sino que la hoja estará verde y en el año de sequía no, más que todas las cosas y perverso. Entonces, ¿quién lo conocerá? Entonces tenemos para que Cristo como único intermediario entre Dios y los hombres nos lleve al corazón de... Fíjense lo que hace Dios, escudriña la mente que según el fruto de sus obras. Entonces, si tú has sido fiel con Dios, listo, si tú no traes maldad en tu corazón, pues va a haber un fruto y va a haber puedes arrepentirte y Dios te sana y Dios te libera y Dios te da gracia. 8 al 9. Hay que ver que ahora en el nuevo pacto tengo al Señor, porque ya no obro en mis propias ideas. Estoy triste, ¿a quién recurro? Al Señor. Si estoy angustiada, ¿a quién recurro? Al Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios, Señor. Él es mi estandarte, Él es mi refugio. Y fíjense, aquí vamos, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¡Wow! Y eso, has crecido, te has ocupado de tu crecimiento espiritual. No solo empezarás a entender la guía del Espíritu Santo, guiándote a toda verdad y a toda. Estás trabajando en mi vida en lugar de echarle la culpa a los demás o justificarme. ¿Qué dijo? Aún tengo muchas cosas, las cosas que habrían de venir. El Espíritu Santo, todo lo que en el reino de Dios hay para ti. Que te sepas con respeto, con amor.